Algunas estructuras antiguas llaman la atención por una razón simple. No encajan con lo que sabemos sobre las civilizaciones que las construyeron. Son demasiado grandes, demasiado precisas o demasiado avanzadas para la tecnología que supuestamente existía en ese tiempo. Por eso la ciencia suele tratarlas con cautela. Se describen, pero no se profundiza. Se aceptan, pero no se explican del todo. Y esa falta de respuestas abre una posibilidad inquietante. Estos megalitos muestran cortes perfectos, uniones imposibles y bloques que parecen haber sido movidos con una fuerza que no era humana. Nada en su diseño sugiere improvisación. Todo apunta a un conocimiento que apareció de forma súbita, como si hubiera llegado desde otro lugar. Hoy analizaremos 10 de estas estructuras colosales. Veremos qué las hace tan especiales, por qué generan tanto debate, y qué podrían revelar sobre un origen que quizá no es completamente humano. Bienvenidos. Abrimos este capítulo en los Andes peruanos, donde existe una construcción que desconcierta a cualquiera que se acerque. Ollantaytambo no impresiona solo por su tamaño, impresiona por lo que implica. Cada bloque parece desafiar la capacidad humana de su época. Y ese es el verdadero problema. Los muros principales están formados por piedras enormes. No son simples rocas cortadas. Tienen superficies planas, bordes definidos, uniones exactas al punto de que parecen piezas fabricadas, no talladas. Y aquí surge la primera duda. ¿Cómo lograron ese nivel de precisión sin herramientas metálicas avanzadas? La segunda duda es aún mayor. Las canteras están lejos del sitio, al otro lado del valle. Para mover esos bloques habría que bajar la piedra, cruzar el río, subir una montaña y dejarla en su posición final sin fracturas. La versión oficial habla de sogas, fuerza humana y organización, pero cuando se calculan pesos, pendientes y distancias, la explicación se vuelve insuficiente. Hay bloques que superan las 50 toneladas. Mover una sola pieza sería ya un desafío extremo. Ollantaytambo tiene varias, alineadas, elevadas y colocadas con una precisión que no coincide con técnicas primitivas. Al examinar las superficies ocurre algo más extraño. Algunas zonas parecen pulidas, otras parecen moldeadas, como si la piedra hubiera sido trabajada cuando aún estaba blanda o sometida a un proceso desconocido para facilitar la forma final. No existe registro andino que explique esta técnica. No existe herramienta atribuida a esa época capaz de producir estos acabados. Otro detalle inquietante aparece al observar la distribución de los muros. No solo son defensivos, algunos están alineados con eventos solares específicos. El patrón es claro, pero la intención no lo es. ¿Era una fortaleza? ¿Un observatorio? ¿O una estructura con un propósito que aún no comprendemos? Los arqueólogos aceptan que la ingeniería del lugar es excepcional, pero rara vez se profundiza en lo más incómodo. La tecnología requerida para levantar esta obra no coincide con el nivel de desarrollo atribuido a sus constructores. Ese vacío genera más preguntas que respuestas. Por eso muchos investigadores independientes proponen otra posibilidad. No afirman la intervención directa de seres externos. No lo presentan como mito ni como fantasía. Solo señalan algo evidente. El diseño de Ollantaytambo parece responder a un conocimiento que surgió de forma repentina, como si hubiera sido entregado, transmitido, compartido desde una fuente que no aparece en la historia oficial. Esto explicaría la precisión, explicaría el transporte, explicaría la geometría y explicaría por qué algunas partes del sitio parecen ser de una etapa tecnológica distinta a otras, como si diferentes constructores, de diferentes épocas, hubieran participado en algo mucho más complejo. Ollantaytambo no es solo una obra imponente, es una anomalía, un punto incómodo dentro del relato arqueológico, un recuerdo de que existieron capacidades perdidas o instructores olvidados. Por eso abre este conteo, porque muestra desde el inicio que no estamos hablando de simples piedras, estamos hablando de estructuras colosales que la ciencia prefiere evitar, y con razón. Puesto número 9. El monolito de Al-Nazla, Arabia Saudita. En medio del desierto aparece una imagen que desconcierta a cualquiera. Un bloque de roca dividido en dos, separado por un corte tan perfecto que parece más el resultado de una máquina moderna que de procesos naturales. Ese es el monolito de Al-Nazla, una formación que, desde que fue descubierta, ha generado más preguntas que respuestas. Lo primero que llama la atención es la línea de separación. Un corte recto, limpio, continuo, sin irregularidades visibles. No hay fracturas laterales.
No hay bordes desgastados, no hay señal de impacto, solo una división precisa, similar a una hoja metálica atravesando la piedra. Y eso es lo que convierte al Nazla en un verdadero enigma. La explicación oficial sugiere que el corte podría ser resultado de una falla natural en la roca, una simple fractura generada por movimientos térmicos y erosión. Sin embargo, la perfección de la línea no encaja con ese proceso. Las fallas naturales crean bordes irregulares, curvas impredecibles, superficies accidentadas. Aquí sucede lo contrario. La división es tan recta que parece trazada con un instrumento diseñado para cortar material sólido. A esto se suma otro detalle extraño. Ambas mitades permanecen de pie, perfectamente estables, como si hubieran sido colocadas en esa posición a propósito. Cualquier fractura natural habría producido inestabilidad, derrumbes o ángulos inconsistentes. Pero estas dos piezas se mantienen firmes, paralelas, equilibradas, como si alguien hubiera tomado el bloque entero, lo hubiera partido con una técnica precisa y luego lo hubiera asentado de forma controlada. Las marcas grabadas en su superficie tampoco ayudan a resolver el misterio. Parecen inscripciones antiguas, símbolos o restos de algún tipo de interacción humana remota, pero no explican el corte, ni lo justifican, ni aportan una razón para crear una estructura así. Y aquí surge la pregunta que nadie en la arqueología oficial quiere explorar con profundidad. ¿Estamos frente a un fenómeno geológico o frente a tecnología antigua de origen desconocido? Si se tratara de una herramienta, tendría que ser una capaz de aplicar fuerza uniforme a lo largo de toda la roca, sin desviación, sin vibración, sin alterar las bases que sostienen el monolito. En ingeniería moderna esto exige maquinaria especializada, pero en la antigüedad no hay registro de algo similar, ni en Arabia, ni en ninguna otra cultura cercana. Algunos investigadores independientes plantean la posibilidad de técnicas de corte avanzadas, quizá un proceso térmico, quizá vibración controlada, quizá algo que aún no hemos identificado. Y aunque estas ideas no son aceptadas públicamente, tienen un punto en común. El monolito no parece obra de procesos simples. El misterio aumenta cuando se examina el entorno. La zona no muestra señales claras de actividad minera. No hay restos de herramientas. No hay evidencia de asentamientos grandes que justifiquen un trabajo tan específico. Todo lo que existe es el monolito y un vacío total de información. Y es ese vacío lo que inquieta, porque Al-Nazla encaja perfectamente con la premisa de este conteo. Estructuras que parecen contener una intención, un conocimiento o una técnica que no coincide con la capacidad humana conocida de su tiempo. Una roca partida puede ser un accidente. Un corte perfecto, no. Por eso Al-Nazla ocupa el puesto 9. Porque es una posible evidencia de contacto con una inteligencia distinta, o de un origen tecnológico que la historia aún no reconoce. Puesto número 8. El sitio de Kaunos, Turquía. En una ladera rocosa suspendida sobre el vacío, aparecen unas estructuras que desconciertan desde el primer vistazo. No son templos comunes, ni tumbas ordinarias, ni simples tallados históricos. Kaunos muestra algo diferente, algo que parece superar las herramientas y técnicas conocidas de la época. Las llamadas tumbas rupestres parecen haber sido excavadas con una precisión que resulta difícil de explicar. Las columnas están proporcionadas, los ángulos son limpios, las superficies internas muestran trazos rectos que no deberían existir en un entorno sin hierro avanzado. La roca es dura, resistente, dificultosa, y aún así fue moldeada como si fuese material suave. La explicación tradicional afirma que estas cavidades fueron talladas con martillos, cinceles de bronce y un trabajo humano intenso. Pero cuando uno observa las líneas internas, los espacios perfectamente rectangulares y la regularidad en cada pared, la teoría comienza a perder fuerza. No hay marcas caóticas, no hay señales de desgaste irregular. Todo luce demasiado uniforme. El acceso a algunas cámaras es otro problema. Están situadas a alturas considerables, en zonas donde apenas existe espacio para que una persona se sostenga. Para tallar en esos lugares habría sido necesario montar andamios complejos, sistemas de sujeción o plataformas de trabajo que deberían haber dejado rastros claros. Nada de eso aparece. Es como si la roca hubiera sido intervenida desde dentro o desde un punto externo imposible para trabajadores humanos comunes. Otro aspecto intrigante es la profundidad de algunos recintos. Se adentran en la montaña con paredes sorprendentemente rectas. Las diagonales mantienen el ángulo, el techo no se desploma, y la geometría permanece estable, como si quien lo construyó hubiera tenido una guía precisa o un método para retirar piedras sin errores. Los arqueólogos suelen decir que Kaunos es una demostración de habilidad humana excepcional,
Pero esa descripción deja fuera una pregunta esencial. ¿Cómo lograron esa precisión en un entorno tan hostil y con herramientas tan limitadas? No es solo trabajo duro, es trabajo exacto. Exacto en un periodo donde la exactitud era casi imposible. Cuando se analiza el conjunto completo surge un patrón inquietante. Las cámaras parecen seguir una lógica de diseño. No están distribuidas al azar. Algunas están alineadas entre sí, otras guardan una distancia constante y otras se orientan de forma particular hacia el paisaje. Esta consistencia sugiere planificación avanzada, un diseño previo que debió existir antes de tallar la primera superficie. Hay investigadores independientes que plantean una hipótesis arriesgada. Proponen que estas cavidades no fueron talladas como tumbas, sino como parte de un sistema mayor. Un sistema que podría haber funcionado como un complejo acústico, un observatorio o incluso una estructura técnica perdida. Y aunque estas ideas no están aceptadas por la academia, existe un hecho innegable. Kaunos no encaja del todo en el marco histórico que se le atribuye. El sitio parece más antiguo de lo que se admite, más preciso de lo que la tecnología local permitía, y más ambicioso de lo que una comunidad pequeña habría podido ejecutar sin ayuda, sin instrucciones o sin un conocimiento que hoy no reconocemos. Kaunos no solo es una obra tallada en la roca, es una anomalía cuidadosamente escondida en una montaña. Un recordatorio de que hay estructuras antiguas que podrían revelar un origen distinto, un origen que la historia oficial aún no quiere enfrentar. Puesto número 7. Las ruinas de Zoratz-Karer, Armenia. En una meseta silenciosa, lejos de ciudades y rutas modernas, se levanta un conjunto de piedras que desconcierta incluso a los investigadores más prudentes. Zoratz-Karer no es un simple círculo megalítico, es un laberinto de monolitos, alineaciones y perforaciones que parecen responder a una intención mucho más compleja que la de un calendario primitivo. A simple vista, las piedras parecen dispersas, pero cuando se observan desde el aire, surge un patrón claro. Algunas filas siguen trayectorias precisas, otras apuntan hacia puntos astronómicos específicos, y varias presentan un detalle que provoca debate inmediato. Pequeñas perforaciones circulares, talladas en el centro del bloque. Estas perforaciones no son marcas erosivas, tampoco daños recientes. Son agujeros limpios redondos regulares, un tipo de corte que exige una técnica muy superior a la que se atribuye a las culturas antiguas del Cáucaso. No existe herramienta de la época capaz de producir un orificio tan estable, tan exacto y tan bien centrado sobre una roca tan dura. La explicación arqueológica afirma que los agujeros pudo haberlos realizado una comunidad local con herramientas básicas de piedra, pero esa teoría no encaja con la regularidad de las perforaciones, ni con su orientación, ni con el diámetro casi idéntico entre múltiples monolitos. La precisión es demasiado alta para un proceso artesanal rudimentario. Muchos de estos agujeros se orientan hacia zonas específicas del cielo. En algunos casos coinciden con posiciones antiguas de estrellas de importancia. En otros parecen haber sido diseñados para enmarcar eventos celestes muy concretos. Este nivel de alineación sugiere un conocimiento astronómico avanzado, uno que exige cálculos, mediciones y una intención que va más allá de lo ceremonial. El siguiente detalle genera aún más preguntas. El sitio no fue construido en una sola etapa. Distintos tipos de piedra, distintas alturas, distintos patrones, indican que Zoratz-Karer pudo haber sido ampliado o modificado a lo largo del tiempo, pero algunas de las rocas más antiguas, las que contienen las perforaciones más perfectas, parecen pertenecer a una fase constructiva desconocida. Esa fase es la que intriga, una etapa que no coincide con las capacidades humanas registradas en la región, una etapa que sugiere la influencia de un conocimiento externo, heredado o completamente perdido. Hay investigadores independientes que plantean que Zoratz-Karer funcionó como un observatorio de precisión, no un simple marcador solar, sino un sistema óptico primitivo, capaz de medir eventos astronómicos con un nivel sorprendente. Pero incluso esta hipótesis deja una duda abierta. ¿Cómo perforaron las piedras? ¿Y por qué esos agujeros conservan un alineamiento tan exacto miles de años después? La ciencia oficial responde con cautela. Señala que aún queda mucho por estudiar, que el desgaste dificulta conclusiones, que parte del sitio está sin excavar, pero detrás de esa cautela existe una inquietud evidente. Explicar Zoratz-Karer sin aceptar posibilidades incómodas es cada vez más difícil. Las ruinas no solo muestran alineaciones, muestran intención, muestran diseño, y muestran un nivel técnico que desafía todo lo que se espera de una comunidad antigua aislada. Por eso Zoratz-Karer se vuelve una pieza clave en este recorrido, un conjunto de monolitos que podría señalar la intervención de una inteligencia diferente, o el eco de un conocimiento que nunca debió desaparecer.
Puesto número 6. Las plataformas ciclópeas de Arkaim, Rusia. En una región remota de Rusia, donde el viento arrastra polvo antiguo, se esconde un conjunto de estructuras que desconcierta incluso a los más escépticos. Arkaim es conocida por su trazado circular, pero lo que pocos mencionan son las plataformas ciclópeas que reposan alrededor del sitio. Bloques enormes, bases alineadas y estructuras que no encajan con el desarrollo técnico que se le atribuye a esa cultura. Arkaim suele describirse como un asentamiento fortificado, una ciudad planificada con sorprendente precisión. Pero las plataformas de piedra cuentan otra historia. Están formadas por bloques de gran tamaño, algunos demasiado pesados para ser movidos con técnicas primitivas. No hay rampas claras, no hay marcas de arrastre, y no existe una explicación convincente para justificar cómo llegaron a su posición final. Lo más extraño es el patrón. Las plataformas no están distribuidas de manera aleatoria. Forman líneas, ejes y radios que coinciden con puntos astronómicos importantes. Es como si los constructores hubieran diseñado un sistema de medición, un mecanismo terrestre o una estructura capaz de registrar el movimiento del cielo. La arqueología convencional sugiere que estas plataformas fueron bases para viviendas o áreas de trabajo. Pero la geometría del conjunto contradice esa idea. Las dimensiones son demasiado grandes, las proporciones son demasiado exactas, y la alineación parece responder a cálculos que requieren conocimientos avanzados en astronomía y geometría. Otro punto inquietante surge al analizar el tipo de piedra. Algunas plataformas presentan superficies niveladas, como si hubieran sido cortadas de forma intencional. No hay fracturas irregulares, no hay indicios de golpes repetidos. Las superficies planas sugieren un método de trabajo desconocido, un método que no coincide con herramientas de la Edad del Bronce. Varios investigadores independientes han señalado que Arkaim no es solo un asentamiento, sino algo más complejo. Algunos lo comparan con un observatorio circular, otros lo ven como un centro de control territorial, y unos pocos plantean una idea aún más provocadora, que las plataformas ciclópeas formaban parte de un sistema energético o técnico muy antiguo, posiblemente heredado de una civilización previa. Esta hipótesis surge porque las plataformas mantienen una simetría interna difícil de lograr sin instrumentos precisos. Cada sección parece responder a un diseño común. No hay improvisación, no hay variaciones inesperadas. Todo encaja con la lógica de alguien que sabía exactamente lo que estaba construyendo. La datación oficial de Arkaim también presenta problemas. Algunos estudios sugieren que la estructura es más antigua de lo que se admite. Otros indican que hubo fases de construcción muy distintas entre sí. Esto abre otra posibilidad, que los habitantes conocidos del lugar solo heredaron una parte de la estructura, y que las plataformas más antiguas pertenecieran a un pueblo desconocido. La ciencia evita profundizar en esa dirección, porque aceptar que hubo un conocimiento previo, avanzado, organizado, pondría en duda la evolución tecnológica lineal que se enseña hoy. Arkaim no solo es una ciudad circular, es un rompecabezas donde cada plataforma parece cumplir una función que aún no entendemos. Un fragmento de algo más grande, tal vez una máquina primitiva, o un marcador terrestre diseñado por una inteligencia que no encaja con la historia tradicional. Una estructura ciclópea que quizá fue creada por manos humanas, o por algo que llegó antes. Puesto número 5. Santuario megalítico de Antequera, España. En el sur de la península ibérica, emerge un conjunto megalítico que parece desafiar la lógica de su tiempo. Antequera no es solo un santuario antiguo, es una estructura que obliga a reconsiderar la ingeniería prehistórica y el origen del conocimiento que permitió levantarla. 3 monumentos forman el conjunto principal, pero uno destaca sobre los demás. Una cámara interna, de enormes dimensiones, construida con bloques que alcanzan pesos descomunales. Piedras que, según la versión oficial, fueron movidas por comunidades agrícolas sin acceso a herramientas avanzadas. La pregunta es simple: ¿cómo lo hicieron? Los megalitos se alinean con una precisión sorprendente, no hacia el solsticio como ocurre en otros lugares, sino hacia accidentes geográficos concretos, puntos específicos del horizonte y elementos naturales que parecen haber tenido un significado profundo. Esto sugiere una planificación minuciosa, una intención clara, una relación con el entorno que va más allá de lo ceremonial. El interior del santuario genera aún más preguntas. La cámara está compuesta por bloques tan grandes que, para moverlos, sería necesario un equipo técnico especializado incluso hoy. No hay rampas documentadas, no hay restos de infraestructura, y no hay evidencia directa de cómo los constructores levantaron techos tan pesados sin maquinaria. Las superficies internas no muestran improvisación. Las paredes mantienen un ángulo constante.
La altura se sostiene de forma estable, y la disposición de los bloques crea una sensación de equilibrio que parece calculada. No responde a ensayo y error, responde a conocimiento. Otro aspecto desconcertante es la orientación hacia la Peña de los Enamorados, una formación rocosa natural, con la silueta de un rostro humano mirando al cielo. El santuario dirige su eje principal hacia esa figura, no hacia estrellas, ni hacia eventos astronómicos, sino hacia un punto visible y simbólico. ¿Casualidad? ¿O parte de un sistema mayor que aún no comprendemos? La arqueología tradicional afirma que estas orientaciones tienen un valor ritual, pero esa explicación deja sin resolver la parte más importante, la capacidad técnica necesaria para mover y colocar bloques tan enormes. La explicación ritual no mueve piedras, no corta la roca, no nivela el terreno con precisión milimétrica. Algunos investigadores alternativos plantean una hipótesis diferente. Sugieren que Antequera funcionó como un centro de conocimiento antiguo, un punto de referencia para navegadores terrestres o un marcador energético relacionado con fenómenos naturales que todavía no entendemos. Otros van más lejos y proponen que la estructura podría haber sido diseñada siguiendo instrucciones transmitidas por una inteligencia externa o por una cultura desaparecida que dominaba técnicas olvidadas. Nada de esto se ha demostrado, pero también es cierto que la explicación oficial sigue incompleta. Lo que sí puede afirmarse es lo siguiente: las sociedades que ocuparon la región no tenían los medios para construir algo de esta escala, sin un conocimiento que no aparece en su registro tecnológico. Antequera es una anomalía, un santuario que no encaja en su época, un megalito que parece responder a una ingeniería más antigua o más avanzada, que la historia no ha reconocido. Una pieza clave en este recorrido, que sugiere que hubo manos, ideas o presencias que no pertenecían del todo al mundo conocido. Puesto número 4. La pirámide enterrada de Cholula, México, bajo una loma cubierta de vegetación y coronada por una iglesia colonial. Se oculta una de las estructuras más desconcertantes del continente. Cholula no es una colina natural, es una pirámide tan grande que supera en volumen a todas las de Egipto, y aún así durante siglos permaneció oculta a simple vista. Lo primero que sorprende es su escala. La base es enorme, su volumen es descomunal, y la estructura completa parece haber sido levantada por una sociedad que dominaba la ingeniería a un nivel difícil de justificar con la tecnología registrada para su época. Sin herramientas metálicas avanzadas, sin animales de carga pesados, y sin evidencia clara de cómo lograron mover y colocar la cantidad masiva de material que compone la pirámide. Pero lo más enigmático no es su tamaño, es el hecho de que esté enterrada, cubierta de tierra, ocultada, absorbida por la naturaleza, y luego, rematada con una iglesia en la cima. La versión histórica explica que la pirámide quedó abandonada, y con el paso del tiempo la vegetación la cubrió. Pero ese argumento deja una duda importante. ¿Por qué los constructores posteriores, incluyendo culturas poderosas, no la restauraron, no la excavaron, o no la reutilizaron como hicieron con otros monumentos? La respuesta oficial es ambigua. La respuesta alternativa abre otra puerta. Quizá la pirámide fue enterrada a propósito. Dentro de la estructura se han encontrado túneles, cámaras y pasajes que sugieren fases constructivas distintas. Algunas partes muestran una técnica avanzada, otras parecen añadidas después. No existe una explicación clara de por qué una obra tan monumental habría sido cubierta, transformada y finalmente escondida bajo una nueva identidad religiosa. Las bases de piedra y adobe están dispuestas con una precisión notable. Los niveles se elevan con patrones geométricos coherentes, no improvisados. El diseño general sugiere planificación, no un simple proceso acumulativo. Y eso alimenta la teoría de que Cholula pudo haber tenido un propósito muy distinto al que se le atribuye hoy. Algunos investigadores independientes plantean que la pirámide funcionaba como un centro de observación astronómica. Las orientaciones coinciden con eventos celestes antiguos, alineaciones solares y patrones que parecen demasiado exactos para considerarse coincidencia. Otros sugieren un propósito más complejo, un sistema energético antiguo o un punto de referencia para rutas sagradas o técnicas que aún no comprendemos. La capa de tierra que la cubre añade más misterio. Enterrar una pirámide de ese tamaño no es un accidente. Requiere tiempo, requiere intención. Y si fue enterrada deliberadamente, la pregunta es evidente: ¿qué debía ocultarse? La iglesia construida sobre la cima tampoco parece un hecho casual. En muchos casos, estructuras religiosas coloniales se levantaron sobre sitios considerados poderosos o sagrados por culturas anteriores. Pero Cholula es un caso extremo.
No es un templo pequeño, es una montaña artificial gigantesca usada como cimiento. Al analizar el conjunto completo surge un patrón inquietante. La pirámide parece haber sido ocultada, reinterpretada e integrada a otra tradición para borrar su función original. Una función que quizá implicaba un conocimiento avanzado o un origen que no encaja con la historia oficial. Cholula no es solo la pirámide más grande del mundo, es una estructura que fue silenciada, un recuerdo monumental de que algunas construcciones antiguas podrían demostrar un contacto o un conocimiento que aún no queremos aceptar. Puesto número 3. Monolito de Sayhuite, Perú. Volvemos a la meseta andina. Lejos de las rutas principales, descansa un bloque de piedra que desconcierta incluso a quienes conocen bien la ingeniería inca. Sayhuite no es un monolito decorativo. Es una pieza tallada con tantos detalles, tantos niveles, tantos canales, que resulta difícil describirla sin compararla con un modelo técnico. Un dispositivo esculpido en roca maciza. La estructura principal muestra más de 200 formas talladas. Hay plataformas, depresiones, túneles y canales que conectan unas con otras. Todo integrado en un mismo bloque, todo siguiendo un patrón que no parece improvisado. Las líneas son limpias, los cortes son consistentes, y los niveles se interconectan como si cumplieran una función específica. La teoría oficial sostiene que se trata de un modelo hidráulico, un prototipo para estudiar el flujo del agua en sistemas de irrigación. Pero esa explicación deja varios vacíos. Primero, la complejidad del diseño supera con creces lo necesario para un simple experimento agrícola. Segundo, algunos canales no tienen salida funcional, no conducen a ningún punto práctico. Y tercero, las formas representan montañas, terrazas y estructuras que no corresponden a un solo sistema hídrico, sino a varios. Es como si Sayhuite fuera un mapa tridimensional, no un mapa territorial, sino un mapa conceptual, una representación abstracta de conocimientos que no se limitan al manejo del agua. Hay zonas del monolito donde la piedra parece haber sido trabajada con un método más avanzado que el resto. Superficies suavizadas, bordes redondeados, curvas que difícilmente se logran con herramientas básicas de piedra o bronce. Nadie ha explicado con precisión cómo se obtuvieron esos acabados. No hay evidencia de herramientas capaces de producir ese nivel de detalle. Y las marcas visibles no coinciden con golpes repetidos. Parecen más bien el resultado de desgaste controlado o de una técnica que no conocemos. Además, el monolito parece haber sido parte de una estructura mayor. Hay fragmentos cercanos, piezas rotas y restos que sugieren que Sayhuite era solo un componente. Si es así, ¿qué representaba el conjunto completo? ¿Un sistema de conocimiento, un modelo ritual o un mecanismo simbólico heredado de una tradición anterior? Algunos arqueólogos alternativos señalan un detalle importante. Varias de las formas talladas no pertenecen a la geografía local. Indican lugares que no están cerca. Zonas que los constructores no tendrían razón para incluir si solo se tratara de un proyecto hidráulico. Este detalle refuerza la idea de que Sayhuite representa algo más amplio, algo que se transmitía sin explicarse directamente. Quizá porque el conocimiento original venía de muy atrás. También está el desgaste desigual. Algunas figuras están erosionadas, otras permanecen casi intactas. Esta diferencia sugiere niveles de antigüedad distintos o modificaciones posteriores realizadas sobre una base más antigua. La ciencia prefiere mantener una postura cautelosa. Establece el monolito como un objeto ritual, pero esa definición no explica su complejidad, no explica su precisión, y no explica por qué una cultura sin herramientas avanzadas dejó un bloque que parece más un prototipo técnico que una obra simbólica. Sayhuite es, al final, una pieza incómoda. Una piedra que podría demostrar que existió un conocimiento perdido, o transmitido desde una fuente no humana, capaz de manipular la roca con fines que aún no comprendemos. Puesto número 2. Monolito de Tilla, Etiopía. En una planicie silenciosa de Etiopía, se alzan una serie de monolitos que han desconcertado a los investigadores desde su descubrimiento. Entre todos ellos, uno destaca por encima del resto. Una estela tallada con símbolos extraños, líneas profundas y patrones que no encajan con el nivel tecnológico atribuido a las sociedades que habitaron la región. Lo primero que llama la atención es la forma. El monolito no fue esculpido como un simple marcador funerario. Tiene proporciones exactas, ángulos definidos y un tallado que parece seguir un diseño previo. No es una piedra improvisada, es una pieza trabajada con intención clara. Los símbolos grabados sobre su superficie tampoco son aleatorios. Hay figuras geométricas, formas que recuerdan herramientas y patrones que podrían interpretarse como mapas o secuencias técnicas.
El problema es que ninguno coincide con los sistemas de escritura o iconografía locales conocidos. No representan animales, no representan escenas rituales, no describen historias, parecen más bien indicaciones, claves o partes de un conjunto mayor. La arqueología oficial afirma que estas estelas fueron talladas con herramientas básicas y que los símbolos son motivos decorativos o funerarios. Pero esa explicación deja de lado un detalle crucial: la profundidad del tallado. Las líneas no son superficiales, no corresponden a un cincel simple, requieren una fuerza constante, un golpe controlado o una herramienta con la capacidad de penetrar roca dura sin perder la forma. Además, la distribución de los símbolos sugiere una lógica interna. No están colocados al azar, conservan distancias similares, mantienen un orden vertical preciso, y algunos se repiten en otros monolitos de la zona, aunque nunca de forma idéntica, como si fueran variaciones de un mismo sistema o fragmentos de un lenguaje olvidado. Otro detalle desconcertante es la alineación con otros monolitos. Aunque muchos están inclinados por erosión, su posición original parece haber seguido un patrón orientado hacia ciertos puntos del horizonte. Los investigadores han propuesto que podrían marcar rutas antiguas, pero la precisión de la alineación hace pensar en algo más complejo, quizá relacionado con observaciones astronómicas o con un sistema territorial desconocido. La ausencia de restos que expliquen la técnica de tallado aumenta el misterio. No se han encontrado herramientas adecuadas, no se han hallado talleres líticos que muestren el proceso de fabricación, y no aparece evidencia de que la cultura local haya replicado ese estilo en objetos más pequeños o manejables. Es como si la técnica hubiera surgido, se hubiera aplicado solo en estos monolitos, y luego hubiera desaparecido sin dejar rastro. Algunos investigadores alternativos plantean que el monolito de Tilla podría ser parte de un código antiguo, no un código ritual, sino un código técnico. Una especie de manual fragmentado grabado en piedra para preservar información que no debía perderse. Y esta hipótesis se vuelve más intrigante cuando se comparan los símbolos con marcas de otras culturas antiguas muy alejadas geográficamente. Aparecen formas similares, aparecen patrones que se repiten, aparecen coincidencias difíciles de ignorar. ¿Por qué una cultura con herramientas simples dejaría una estela tan elaborada? ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en símbolos que no representan escenas cotidianas? Y sobre todo, ¿por qué este estilo no aparece de nuevo en generaciones posteriores? El monolito de Tilla se convierte así en una anomalía. Una pieza que parece contener un conocimiento que no corresponde con su contexto. Una estela que sugiere la presencia de una tradición más profunda, quizá transmitida desde una fuente antigua, o desde una inteligencia que no formaba parte del mundo humano conocido. Puesto número 1. Las ruinas de Lixus, Marruecos. Hemos llegado a la cúspide de este recorrido, al sitio que concentra el mayor número de incógnitas y el menor número de respuestas verificables. Lixus es conocido por su importancia histórica, pero lo que pocos mencionan es la parte del complejo que permanece enterrada, restringida o poco estudiada. La zona que aquí llamamos Lixus oculta. A simple vista, el lugar parece un conjunto de ruinas comunes, restos de muros, columnas fragmentadas, caminos antiguos. Pero bajo esa superficie existe una red de estructuras masivas, plataformas cubiertas y bases ciclópeas que indican un nivel de planificación muy superior al que se reconoce oficialmente. Los arqueólogos aceptan que el sitio tuvo varias fases de construcción. Sin embargo, las capas más antiguas no encajan con las estructuras visibles, no coinciden en técnica, no coinciden en estilo, y lo más inquietante, no coinciden en propósito. En las zonas restringidas se observan bloques enormes, bloques que parecen haber sido cortados con una precisión anómala para su época. Las uniones son rectas, las esquinas están definidas, y algunas superficies muestran señales de desgaste uniforme, como si hubieran sido trabajadas con una herramienta capaz de generar presión constante. No existe un registro de una cultura local que poseyera semejante capacidad. El patrón del diseño también es extraño. Varias plataformas parecen haber sido niveladas siguiendo un sistema geométrico avanzado. Sus dimensiones se repiten con una regularidad que sugiere la existencia de un plano previo o de un conocimiento arquitectónico no documentado. No es el tipo de construcción que surge de una evolución lenta. Es una obra que parece arrancar desde un nivel técnico elevado sin transición. Los restos más profundos añaden una capa adicional de misterio. Existen túneles cegados, puertas bloqueadas y cámaras que no han sido excavadas por falta de permisos o por razones que nunca se explican de forma clara. Algunas exploraciones preliminares mencionan presencia de recintos grandes, demasiado grandes para ser simples almacenes o espacios ceremoniales.
Los investigadores independientes señalan un detalle crítico. Parte del complejo parece haber sido diseñado para soportar peso extremo. Eso no es común en estructuras rituales. Es común en estructuras técnicas. Construcciones pensadas para maquinaria, sistemas o componentes que debían permanecer estables bajo condiciones muy específicas. Y aquí surge la hipótesis más polémica. Lixus Occulta podría ser el vestigio de una estructura que no era religiosa, ni residencial, ni defensiva, sino algo diferente, algo que funcionaba. Tal vez un centro de medición, tal vez una plataforma energética basada en fenómenos naturales, o según algunos un punto de contacto cultural con un conocimiento externo a la región. La falta de excavación profunda alimenta aún más el enigma. No hablamos de un sitio perdido en la selva, hablamos de un complejo importante con acceso, con historia y con un potencial arqueológico enorme, pero sus zonas clave permanecen sin estudiar, sin justificar, sin respuesta. ¿Por qué? Temor a lo que pueda encontrarse, o simple reconocimiento de que ciertos descubrimientos podrían alterar demasiados pilares de la historia oficial. Por eso Lixus Occulta cierra este conteo, porque resume el espíritu de estas estructuras colosales, megalitos enigmáticos y gigantes de piedra que podrían señalar un origen no humano. Un lugar donde la ingeniería antigua alcanza un nivel inesperado, y donde las preguntas superan por mucho a las explicaciones aceptadas.